Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga, les cuide y les guarde. Bueno, pues nuevamente otra vez estamos en otra cita. Hoy día martes, día de orar por las naciones. Dios me los bendiga a todos. Bueno, pues yo estoy gozosa. Hoy no tengo música, no tengo con qué poner una alabanza, ¿verdad? Pero voy a llamar la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que sea Él guiándome en el nombre de Jesús. Padre de amor, en esta hora me presento delante de ti, Señor. Antes que nada, Señor, reconociendo que tú eres Dios Todopoderoso, reconociendo, Señor, que no se mueve la hoja de un árbol si tú no lo permites, Señor. Por eso, en esta hora te pido que tomes el control de esta transmisión, Señor, y este mensaje, Señor, también. Padre de amor, tú lo escogiste, ahora seas tú guiando mi boca, Señor, poniendo tus palabras en mi boca para que lo pueda yo dar, lo pueda plasmar como a ti te agrada, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Pongo, Señor, esta transmisión en tus manos, este mensaje en tus manos, Señor, y yo sé que vas a tocar muchos corazones. Yo sé que vas a sensibilizar a la gente, Señor, y mucha gente, Señor, se va a identificar con este mensaje, por cuanto siempre tenemos un ser querido en esos lugares de los cuales se va a hablar el día de hoy. Clamamos, Señor, delante de ti, Padre de amor, por todas las personas que están presas en alguna cárcel, Señor. Padre de amor, que están privadas de su libertad, Señor. Muchos injustamente, Señor. Venimos clamando delante de ti por todos los presos, Señor, de todo el mundo, porque en todo el mundo hay cárceles, en todo el mundo, en todas las naciones hay personas inocentes encerradas en ese lugar, Padre bendito, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Señor, te pido que pongas un carbón encendido en mi boca. Y saludando a mis amadas hermanas, como siempre, tan fieles, Dios las bendiga a cada una de ustedes. Siempre, siempre las mismas. Saludos a todos los que están conectados en esta hora y a los que se van a conectar también. Dios los bendiga, los cuide y les guarde. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar orando por las naciones, por los países en emergencia. Hoy es día martes, día de clamor por las naciones, ¿verdad? Entonces, también vamos a orar por todas las personas que están en la cárcel, ¿verdad? Si tú tienes un familiar, un vecino, un conocido que, pues, desafortunadamente está preso, muchas veces injustamente, como ya lo declaré en la oración, muchos están injustamente. Te pido que pongas el nombre de la persona que está en la cárcel y las hermanas que están, las intercesoras tomarán las peticiones. Amén. Amén, amén. Saludos a Honduras. Aleluya, gloria a Dios. Abraham Joel Rodríguez. Dios te bendiga, como siempre fiel. Juliet Cuello Ortega. Dios te bendiga, amada hermana. Y a cada una de las que están conectadas. No alcanzo a leer el nombre de todas. No es falta de educación. Sé que están conectadas 9 personas. Traten de compartir esta transmisión porque va a ser de mucha bendición. Vamos a estar orando por todas las personas que están en la cárcel. Amén. Y por supuesto por los países en emergencia. Les voy adelantando de qué se va a tratar el mensaje para que lo compartan y pongan el nombre de las personas que están en la cárcel para orar por ellas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues qué mejor que este personaje. Saludos desde Argentina, Mariana Contreras. Dios te bendiga. Bendiciones. Bueno, pues qué mejor que Pablo, ¿verdad? Este personaje que él
siendo un misionero, en cada uno de sus viajes lo metían a la cárcel y todo por predicar el evangelio. Él no le hacía daño a nadie. Antes sí, antes de ser Pablo sí le andaba haciendo daño a los santos, a los hermanos. Pero cuando ya Jesucristo lo tocó, que tuvo un encuentro personal con él, Pablo cambió de tal manera que fue misionero, apóstol, fue pues hizo muchas obras para el Señor. Claro, el Espíritu Santo siempre respaldándolo, guiándolo, acompañándolo a donde quiera que lo mandaba. Y siempre le decía, aquí no vayas. Siempre el Espíritu Santo, cuando lo mandaba a alguna misión, algún viaje misionero, le decía, allá sí ve, acá no vayas. Y él siempre obediente, escuchando la voz y obedeciendo la voz de el Espíritu Santo. Y así debe de ser, amados hermanos. Qué malo es querer ir en nuestras fuerzas, ¿verdad? Sabiendo que nos vamos a equivocar porque somos hombres y no hay como nuestro Padre Celestial que nos guíe en nuestros caminos, en todo lo que hagamos, ¿verdad? Bueno, pues estoy saludando, estoy dando la oportunidad que se conecten las hermanas y vamos a empezar el mensaje. Bueno, recuerden, hoy es día de orar por las naciones. Bueno, y como todos saben, ¿verdad? Todos saben la historia de Pablo, que antes era Saulo. Saulo era un personaje, era se juntaba con los sacerdotes, con todas las de la burguesía para atacar a los hermanos, a los cristianos. Y hasta que tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, que nos habla aquí en el capítulo 9, cuando ya nuestro Señor Jesucristo tuvo un encuentro personal con él y después quedó cieguito, se fue, estuvo encerrado orando, se convirtió al Señor, después un profeta le fue a orar en sus ojos y él volvió a ver, pero ya era otra persona. Entonces nuestro Señor Jesucristo Mari, hola amada Rafita, ay Mari, qué bendición saludarte. Bueno, conéctate hermana, conéctate porque está muy interesante el mensaje. Estamos hablando del viaje misionero de Pablo y de todo lo que Pablo hizo antes de ser Pablo y después su obra misionera, ¿verdad? Ya siendo Pablo, ya sirviendo para el Señor, cuando el Espíritu Santo le dijo a los que los estaban preparando, apártame a Bernabé y a Pablo, ¿verdad? Yo cuando leí eso, hermanos, déjenme decirles, cuando leí ese pasaje que el Espíritu Santo les dice, apártenme a Bernabé y a Pablo, porque los voy a usar para mi obra, sentí un escalofrío y me dieron ganas de llorar. Y de verdad que en ese momento yo quería estar en el lugar de Pablo. Pero ya después cuando fui leyendo todo lo que padeció, después dije, de verdad que cuánto sufrió Pablo y todo a causa del Evangelio, ¿verdad? Y como él dijo, declaró en el libro de los, a ver, es Hechos, antes de Hechos, en Romanos, después de Hechos, cuando dijo él, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Romanos 1:16. Dijo Pablo declaró, y porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, al judío primeramente y después al griego. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque a causa del Evangelio tenía las marcas en su cuerpo, ¿verdad? Cuando a cada momento lo querían matar, lo querían asesinar, siendo que él era un escriba, ¿verdad? Era también de los que participaban de la ley, era un religioso. Y cuando Jesucristo lo tocó, pues todo cambió, conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Bueno, pues nos vamos a la palabra, amados hermanos, y dice aquí en el capítulo 23 del libro de los Hechos. Pablo ante el concilio.
Dice, y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes, a todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, con toda la buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. Pablo se dirigió con estas palabras a ellos porque sabía, él los conocía bien, era uno de ellos. Entonces por eso les habló así, porque sabía enfrente de quién estaba. Por eso les dijo varones hermanos. ¿Sí? Y dice, continuamos. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Amén. Sí, lo golpeaban, lo querían deshacer, no soportaban estas personas cuando Pablo declaraba el evangelio, como es poder de Dios. No soportaban, sentían latigazos en su cuerpo cuando escuchaban a Pablo hablar del Evangelio y de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces por eso le decían: pégale en la boca. ¿Por qué le querían lastimar la boca? Para que ya no pudiera hablar. Ya el cuerpo todo lo tenía lastimado, tenía las marcas, lo encadenaban, lo golpeaban, ¿verdad? Entonces dieron la orden de que le pegaran en la boca, y así lo fueron martirizando. Y Pablo le dijo, pared blanqueada. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, por fuera muy monos, muy arregladitos, muy bañaditos, pero por dentro son como sepulcros? Por eso aquí Pablo también les dijo paredes blanqueadas. Amén. Y sí, pues así. Y luego después vino un complot contra Pablo. ¿Sí? Pablo ya lo habían agarrado preso. Por eso lo golpeaban. Muchas veces lo dejaron por muerto, tirado a un lado del mar, tirado en un llano, todo golpeado, y ya no se movía y lo dejaban por muerto. Pero el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, siempre guardó su vida, porque todavía había mucho camino que recorrer en el Evangelio. Y bueno, aquí nos vamos al versículo 12 que dice: venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juntaron bajo maldición diciendo o fíjense nada más cuánta maldad hay en la gente. Todas estas personas, algunos de los judíos tomaron el complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea, ayunaban para poder dar muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes, y los ancianos dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que traiga mañana ante vosotros, como queréis, indagar alguna otra cosa cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Pablo iba a llegar para que le hicieran juicio, pero ya estaban haciendo un complot para matarlo antes de que llegara. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: el centurión era un hombre de autoridad que era el jefe de todos los soldados. Y Pablo le dijo: lleva a este joven ante el tribunal, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándolo, lo llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándolo de la mano, retirándose aparte, le preguntó:
¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo, o sea, él llevaba un mensaje de Pablo. Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, eh, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, mas tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le echan, los cuales se han juramentado bajo maldición de no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que nadie dijese lo que le había dado aviso de esto. Fíjese cómo hay, así como había malas personas, hay buenas personas, ¿verdad? Se quedó en secreto entre lo que habían hablado entre ellos dos y se fue, lo despidió. Llamando a los 2 centuriones, mandó que prepararan para la hora tercera de la noche, diciendo, de la noche a 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras para poniendo a Pablo y le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Fíjese cuánta gente mandó esta persona para que cuidara la vida de Pablo. Gracias, Señor, gracias a Dios. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. O sea, las autoridades saludándose en un recado escrito. A este hombre, el recado decía lo siguiente: a este hombre aprendido por los judíos, que iban ellos a matar, que ellos lo iban a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Todos sabemos que Pablo tenía 2 ciudadanías, ¿verdad? Era judío y era romano. Judío porque se ganó la ciudadanía, y romano por parte de su padre. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio con ellos, y hallé que lo acusaban de cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. O sea que las cosas que acusaban a Pablo no eran como para matarle, ¿verdad? Porque ellos querían la cabeza de Pablo. Claramente decían, no vamos a descansar, no vamos a comer, no vamos a beber hasta que esté muerto. Y por eso esta autoridad le estaba diciendo a la otra autoridad, yo no encuentro ninguna razón para que sea para muerte, ¿verdad? Dice, ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Fíjense, no merecía la muerte, ni siquiera estar en la cárcel. Así como muchos hoy en día, amados hermanos, que muchos están en la cárcel ahora sí que no hicieron ningún daño y muchos inocentes están ahí en la cárcel. Y era el caso de Pablo, ¿verdad? Dice, y luego sigue hablando pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto de que he enviado a ti, intimidando también a los acusadores que traten delante de ti, que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador. Presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta y preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dije, te diré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiaran en el presitorio de Herodes. Fíjense, en lo que venían las otras autoridades, seguían cuidando a Pablo las autoridades. Y bueno, pues todo este complot para matar a Pablo. Y Pablo, pues,
Vamos al capítulo 24 que dice, 5 días después descendió él, el sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos en cierto lugar, cierto orador llamado Tertátulo, comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Todos estos testigos eran falsos. Entonces todos iban a testiguar contra Pablo, pero todos eran falsos, eran comprados. Y cuando esto fue llamado, Tórtulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti, bueno, lo acusó de tantas cosas, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Fíjense todo lo que dijo este hombre, de qué lo acusó. Hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de secta de los nazarenos. O sea, ya salió el peine porque lo estaban persiguiendo, porque lo querían matar, porque dice de la secta de los nazarenos. Decían que los seguidores de Jesucristo eran una secta. Intentó también profanar el templo y de esto lo seguían acusando, que también Pablo había intentado profanar el templo prendiéndole, y no es cierto. Y quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno, ya no lo pudieron hacer. Y luego ya le dicen a la autoridad presente, pues tú mismo júzgale y podrás informarte de todas estas cosas de cuáles le acusamos, de las cuales le estamos acusando. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo, o sea, afirmaban una mentira. El que lo estaba acusando hablaba y los judíos que lo acompañaban afirmaban con la cabeza todo esto que no era cierto. Amén. Pero Pablo siempre estaba protegido. Y habiendo hecho señal al gobernador, Pablo para que hablase, respondió hasta que le dieron palabra a Pablo. Ay, qué bueno, Señor. Porque dice Pablo, dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo mismo hizo su defensa, porque él sabía quién estaba con él, porque Pablo y el Espíritu Santo eran uno. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, Pablo hablando, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Y ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. ¿Sí? O sea que Pablo, él mismo hizo su defensa. Entonces, pues, ¿qué tenemos aquí? Todo este complot para Pablo. Lo importante, aquí el plan perverso era matar a Pablo, borrarlo del mapa, ¿sí? Porque no soportaban los escribas, todos los de la ley, cuando Pablo predicaba el evangelio, de qué manera lo predicaba, y no lo soportaban, entonces por eso lo querían desaparecer, y más cuando él una vez perteneció y fue uno de ellos. Entonces Pablo conocía muy bien la ley, por eso él mismo hacía su defensa. Él no necesitaba abogado, ya tenía a su abogado celestial, que era el Espíritu Santo. Entonces no necesitaba abogado. Y ellos se quedaban sorprendidos. Por eso temblaban cuando Pablo iba a hablar, porque sabían que iba a hablar coordinadamente, y a hablar con denuedo, ¿verdad? Bueno, entonces después dice aquí que Félix era un gobernador, era un de alto rango. Entonces, todas estas cosas, cuando descendieron al tributo y mandó el centurión que otra vez lo custodiaron porque lo llevaban de un lado a otro. Después de que Pablo hizo su defensa, ya esperó otra vez y le mandaron gente que lo cuidara. Y otra vez acusando. Entonces Félix dijo estas cosas cuando Félix estuvo bien informado de este camino
les aplazó diciendo: cuando descendiere el tributo, Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. O sea que Pablo estaba incomunicado. Y algunos días después vinieron Félix ahí lo tuvieron otra vez días incomunicado, y algunos días después vino Félix con Duricia, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo, le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Como siempre las mujeres somos más sensibles, ¿verdad?, a la voz de Dios. Gracias a esta esposa de Félix, que dijo: pues es que yo lo he escuchado hablar de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No le convenía que siguiera hablando porque se sabía defender muy bien, ¿verdad? Entonces Pablo estaba custodiado en Cerea, a donde ya nos vamos hasta el capítulo 25, y dice que Pablo estaba custodiado en Cerea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros, pues, dijo, diciendo conmigo: si hay algún crimen en este hombre, acusadle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, y al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Fíjense cómo lo descansaban un día, luego otros días se iban las autoridades y Pablo seguía detenido. Así como pasa ahora en la actualidad, que como no tienen de qué acusarle y el preso que está ahí, que le van a hacer la audiencia, es inocente. ¿Qué dicen las autoridades cuando no hay pruebas contra él? Se suspende la audiencia, hablando ya en los tiempos actuales, se suspende la audiencia. Vamos a ver qué día volvemos a citarlos para otra audiencia. ¿Pero por qué se suspendió la audiencia? Porque no tuvieron pruebas para acusarle. Entonces, ¿cómo iban a quedar después de haberlos tomado preso, de haber tomado preso Pablo y después declarar que era inocente? Por eso lo estaban, no, que nos vamos, que mañana vamos, y que estos días se queda aquí y que se quede cuidándolo a alguien y que nadie de los de él se le acerque. Estaba incomunicado, no dejaban que nadie que lo conociera o que tratara con él se le acercara a Pablo. Entonces, así pasa ahora en la actualidad, incomunican al que está preso y le están buscando, le están rascando y le están sembrando pruebas falsas, como a Pablo. Entonces, cuando llegó, le rodearon los judíos, dice aquí, y habiendo venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Lo que les decía, amados hermanos, no le podían probar nada, por eso le estaban dando largas. Lo mismo que ahora, cuando suspenden las audiencias. No encuentran nada y suspenden las audiencias sin dar previo aviso. Oramos por todos los presos que están injustamente en la cárcel, Señor, para que seas tú, Señor, su abogado celestial. En el nombre de Jesús. Aquí dice que de estas graves acusaciones, de las cuales no podían probar nada. Alegando Pablo, vamos en el capítulo 8 en el versículo 8 del capítulo 25. Pablo, en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pablo volvía a repetir. Pablo siempre decía lo mismo porque estaba diciendo la verdad. No, ni contra el templo, ni contra César he pecado nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén allá y ser juzgado por estas cosas de delante de mí? Y Pablo dijo ante el tribunal de César: estoy donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna o digna de muerte he hecho, no rehúso a morir, pero si nada
de nada hay de las cosas de que se me acusan, nadie puede entregarme a ello. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: has apelado, César, ¿irás? Entonces, por más que le buscaban por un lado y no podían, le buscaban por otro y no podían, lo llevaban con una autoridad y no podían. Pero todo esto era un plan de Dios. Nada de esto era casual, ¿sí? Todo esto era un plan de Dios, porque después de pasar por estas autoridades, Pablo tenía que llegar al rey Agripa, ¿verdad? Entonces, bueno, así pasó Pablo, con unos acusadores, con otros y con los que lo querían matar. Mas Pablo seguía apelando por su vida. Mas Pablo, como apeló para que se le reservara para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiaran hasta que le enviaran al César. Entonces Agripa dijo a Festo: ay, qué bueno. Pablo ante Agripa y Berenice, o sea, el rey Agripa y su esposa Berenice. Y Berenice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. O sea, el rey vino a saludar a una autoridad. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, o sea, Félix el gobernador, el cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los príncipes sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación para él. Y a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así, habiendo venido ellos juntos acá de ninguna dilatación al día siguiente, sentados ante el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. O sea, este hombre estaba de parte de Pablo, pero sin que los otros se dieran cuenta, porque si no, no la iba a contar, ¿verdad? Entonces ya el rey Agripa se interesó en el asunto de Pablo, ¿verdad? Más Pablo le está diciendo todo lo que ya había acontecido, y Agripa dijo a Festo estaba del lado de Pablo, pero no descaradamente, sino que aquí bajo el agua, ¿sí? Yo también quisiera oír a ese hombre, dijo el rey Agripa a Festo, y él le dijo: mañana lo oirás. Y al otro día vino Agripa y Berenice con mucha tropa, entrando en la audiencia de los tribunos principales hombres de la ciudad, y por mandato de Festo fue traído Pablo. Ay, gracias a Dios. Entonces Festo dijo al rey Agripa: todos estos varones aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto al cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, aquí dando voces que no debe de vivir más. Seguían pidiendo la cabeza de Pablo. Pero dice este hombre, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Y como no tengo cosa cierta a escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarles tenga yo que escribir. O sea, él quería la aprobación del rey para no tener que su conciencia no tener algo de qué avergonzarse, porque él estaba de parte. Tenía temor de Dios, más que nada, tenía temor de Dios. Entonces, porque me parece que fue la razón de enviar a un preso y no informar ante los cargos que hay en su contra. Fíjense, aquí muy importante, no había un expediente, ¿sí? Siempre cuando alguien entra preso se tiene que hacer un expediente de qué se le acusa, quiénes son los que le acusa, cuáles son las faltas que cometió el preso. Y aquí le está diciendo este hombre al rey Agripa que no hay
ningún expediente, no hay nada escrito, o sea, todo lo hicieron así, lo querían hacer bajo el agua, por eso dijo no, dice, y no informar de los cargos que hay en su contra, o sea, él no había leído nada, o sea, tenía que haber un expediente, una carpeta para poder acusar a Pablo, y no la había. Entonces, defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Era lo que Pablo quería, y los otros no lo dejaban. Apenas iba a hablar en su defensa algo y lo callaban. Y cállenlo y guárdenlo y mañana, en una semana lo hacemos porque no había pruebas. Pero como tampoco tenían la suficiente autoridad para decir mátenlo o métanlo preso, porque por un lado ya ven que Pablo tenía 2 ciudadanías. Entonces ya no sabían si como romano o como judío, ¿verdad? Acusarlo. Entonces ellos lo que querían era matarlo, no importaba cómo y por qué. Entonces ya se le dio, el rey Agripa le dio palabra a Pablo. Amén. Y Pablo dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por los cuales te ruego que me oigas con paciencia. Entonces Pablo ya le explicó todo, ¿verdad? Y Pablo le dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé por mi nación en Jerusalén, porque Pablo tenía la nacionalidad de judío, porque él vivía en Jerusalén, pero tenía también la ciudadanía romana de parte de su padre. Y dice Pablo, por mi nación en Jerusalén le conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio sí quisieron testificarlo conforme a lo más riguroso secta de nuestra religión, y viví fariseo. Pablo era fariseo, o sea, le estaba diciendo al rey, esta es la venganza de ellos, de que yo era igual que ellos, y ahora es su venganza quererme matar, por cuanto ya no ando metiendo a la cárcel a los cristianos, ya no los ando matando, porque ciertamente Pablo estuvo, cuando mataron a Esteban, Pablo estuvo ahí y dio, pues sí, como que dando el ok, ¿verdad? Decía adelante, y él nada más hizo para atrás y lo mataron a pedradas. Pero Pablo ya ha cambiado, siendo un nuevo hombre. De hecho, Jesucristo le cambió el nombre, era Saulo, ahora es Pablo. Entonces Pablo en su defensa le dijo todo esto al rey Agripa, ¿sí? Entonces dijo, cuyo cumplimiento, dice, conforme a lo más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, y promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Pablo servía a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Fíjense nada más, ya le explicó al rey hasta que hubo una persona de autoridad. ¿Y qué autoridad, verdad? La máxima autoridad. Y ahí el rey sí le dio permiso de hablar a Pablo y le dijo, claramente le dijo, mira, no hay de qué se me acuse, pero como Dios tocó mi corazón, tuve un encuentro personal con Jesucristo, me cambió mi corazón, cambiaron mis sentimientos, ya no mato más, y por eso me quieren matar, porque ya no soy como ellos. Amén. Pablo el perseguidor. Y dice, sigue hablando Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo reconociendo ante el rey Agripa que lo que era antes, cuando andaba en la carne. Dice, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, era en contra de Jesús de Nazaret, ahora trabajaba en nombre de Jesús de Nazaret. Dice, por lo cual hice en Jerusalén, yo encerré en la cárcel a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo en ningún momento se declaró inocente de eso. Él dijo, yo andaba con ellos y yo los metí a la cárcel y di mi voto. Cuando preguntaban, oye, mira que anda de alborotador, hablando en nombre de Jesús de Nazaret. Ah, sí, métanlo a la cárcel. ¿Lo van a matar? Ah, sí, mátenlo. Por eso dice Pablo, yo dando mi voto. Y muchas veces cargándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, Pablo ahorita estaba pagando en carne propia lo que él hacía, porque dice, y los obligué a blasfemar, y enfurecido a sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo, cuando ponía el ojo en un cristiano, cuando él era Saulo, cuando era fariseo, dice que lo perseguía. Si ese cristiano se huía y se iba a otra ciudad, hasta allá lo iba a perseguir, pero acababa con su vida. Pues fue en ese encuentro cuando iba detrás de unas personas, cuando tuvo el encuentro personal con Jesucristo, que fue cuando se cayó del caballo. Bueno, y luego dice, Pablo relata su conversión. Ay, esto es lo que me gusta. Bueno, ya después cuando Pablo se declara culpable y de ninguna manera se declaró inocente, él declaró ante el rey todo lo que hizo cuando andaba en la carne, cómo persiguió a los cristianos, cómo los metió a la cárcel, los hizo blasfemar, los hizo mentir para poderlos matar, para poderlos meter en la cárcel, ¿verdad? Y ahora él estaba padeciendo en carne propia eso. Entonces, y dice, desocupado de eso, yo iba a Damasco con poderes, o sea, él llevaba cartas, llevaba muchos papeles firmados, ¿verdad? Llevaba credenciales y las puertas se le abrían en cualquier ciudad porque todo el mundo sabía quién era Pablo, ¿verdad? Pablo era un hombre preparado, Pablo era un hombre adinerado y de donde él se parara, él le abrían las puertas de esa ciudad. Amén. Y aquí él declara cuando dice, cuando a mediodía, oh rey, por el camino vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así es, amados hermanos, todo el que persigue a un cristiano está persiguiendo a Jesucristo. Dice, pero levántate, Jesús hablándole con mucho amor, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Ay, ya desde ahí le dijo que iba a hacer. Dice, ponerte por ministro. Miren, hasta se me enchinó la piel. Jesucristo dándole ya instrucciones a Saulo. Saulo en el preciso momento que cayó a tierra quedó cieguito, nada más lo escuchaba. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. En pocas palabras, mi Señor Jesucristo le dijo, hasta el día de hoy perseguiste a los míos. Amén. Porque yo tengo planes diferentes para ti. Dice, ahora librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío. O sea, ya no era más fariseo, ahí Dios lo cambió en otro hombre, ¿verdad? Dice, y le sigue dando instrucciones para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entre los santificados. Ahí mi Señor Jesucristo en pocas palabras le dijo, ya vas a dejar de ser un ladrón, vas a dejar de ser un asesino, vas a dejar de ser un perseguidor. Ya llegó el tiempo de tu conversión y ahora va a ser a mi manera. Y entonces ya le dio instrucciones, le dijo, ya después Pablo relatando al rey, ¿verdad? Oh rey Agripa, y no fui rebelde a la visión celestial. Fue una visión tan hermosa y tan real.
sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y porque en toda la tierra de Judea. Y ahí empezó el ministerio de Pablo, ¿sí? Y entonces él diciéndole al rey, en pocas palabras, rey, ya no te la hago más larga. Por esto me quieren matar, por esto me quieren quitar la vida, porque como no lo podían asimilar psicológicamente los fariseos, ¿verdad? Que yo era como ellos, ¿verdad? Que perseguíamos a los cristianos, los matábamos, los metíamos a la cárcel y ya no más. Y por eso ya no soportaban más, por eso quieren matarme, por eso me quieren en la cárcel, quieren acabar con mi vida para que no siga yo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo siempre estaba con Pablo y siempre guardando su vida, guardando su vida. De hecho, siempre le decía, a este lugar no vayas, a este lugar sí vayas, ¿verdad? Porque Pablo todavía le faltaba mucho para terminar la carrera, ¿verdad? Amén. Sí, porque Pablo era misionero. Entonces, un misionero, amados hermanos, todo mundo quiere ser misionero, pero cuando un misionero no es de que nada más ande de paseo en todos los países, dándose la gran vida, probando los platillos más deliciosos de esa nación en la cual visita, como si fuera un jefe de Estado. No, nada que ver. Un misionero sí va a otros países, pero va a padecer, va a pasar hambres. Y todo por causa del Evangelio. Ese es lo que es un misionero. Muchas veces muchos hermanos se gozan cuando Dios les dice que van a ser misioneros, pero ya cuando ven la realidad, que van a ir a padecer, que van a pasar hambres, persecución, ¿verdad? Y muchas veces lo que Pablo padeció, cicatrices en su cuerpo a causa del Evangelio, entonces ya no le es tan grato, ya dicen, ay, mis respetos para los misioneros, porque todas las cosas, todos los días su vida está en peligro y no les importa. Y eso es tomar tu cruz, cuando dice Jesucristo, toma tu cruz y sígueme. Esto quiere decir que no te importe tu vida, no te importe si mañana te van a matar, no te importe si mañana te van a golpear, te van a dar 30 latigazos, 20 latigazos, o si te van a dar antes de desayunar 10 latigazos, después antes de comer 10 latigazos y antes de cenar 10 latigazos, que no te importe eso, lo que te importe es servirme. Eso es un verdadero misionero, y Pablo era un verdadero misionero. Amén. Que siempre andaba con Bernabé. Claro, siempre. Después anduvo con otros, según a la ciudad a donde lo mandara el Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues aquí ya quedó claro por qué querían matar a Pablo, ¿verdad? A causa del Evangelio. Entonces, ya para finalizar, bueno, entonces dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y todos los que estaban sentados con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, o sea que estaban deliberando. Pablo apartado y todos los que estaban ahí sentados juntos deliberando qué hacían con la vida de Pablo. Estaba en el rey, era la máxima autoridad. Todos los que estaban ahí reunidos eran autoridad, pero la máxima autoridad y que iba a decidir si lo soltaban o no era el rey. Y entonces dice, y cuando se retiraron aparte hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. O sea, el rey diciéndoles, yo no lo veo culpable de nada, entonces, ¿por qué ha padecido tanto este hombre? Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? O sea, se lo sugirió, pero realmente era una orden. ¿Podría ser este hombre puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y ya, qué hermoso, ¿verdad? Pues ya Pablo, le dieron la libertad. Y luego aquí lo que le dice Pablo cuando le estaba platicando su defensa, dice, cuando le dice, oh rey, estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ahora nada de esto, pues he hecho esto en algún rincón. Entonces cuando dice Agripa, ay Pablo, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me convences de ser cristiano. Y Pablo dijo,
Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, Pablo estaba orgulloso de quién era, de en quién se había convertido, ¿verdad? Excepto las cadenas que lo tenían, cadenas físicas que lo tenían, porque aunque estaba ya ante el rey Agripa, él tenía las cadenas y no se las quitaban hasta que ya declararan que era inocente, entonces ya les quitaban las cadenas. Pablo fue preso casi en todas las ciudades donde él se fue de misionero, lo metían a la cárcel, lo golpeaban, ¿verdad? Pero Pablo no perdía el tiempo. Bien dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no está presa, ¿sí? La palabra de Dios tiene que correr. Pablo no perdía el tiempo en la cárcel, no se ponía a pensar, ay, ¿cuántos días voy a estar aquí? Ya estoy en la cárcel, ¿qué va a ser de mí? Ay, no se ponía a llorar, se ponía a alabar al Señor y pedía papel y tinta. Y fue cuando se puso a escribir las cartas, las epístolas. Todas esas epístolas que nosotros leemos de Hechos, Primera de Corintios, Efesios, todas estas epístolas, Pablo las escribió en la cárcel. Pablo no perdió el tiempo. Entonces, cuando ustedes vayan a visitar, amados hermanos, a alguien en la cárcel, a un vecino, a un familiar, a un conocido, lo vayan a visitar a la cárcel, háblenle de toda la vida misionera que hizo Pablo. Pablo no perdió el tiempo ni se puso a llorar en el hombro de su compañero, en el hombro de este Bernabé, ¿verdad? O de Silas. No, al contrario, él les servía, les daba su hombro para que ellos lloraran en su hombro y los confortaba. Y Pablo se puso a escribir todas estas hermosas cartas de las cuales ahora nos podemos gozar, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues así estuvo el encarcelamiento de Pablo en Cesarea, ¿verdad? Pablo tuvo una audiencia ante Félix y en estos días Pablo había sido acusado de traer. Fíjense de cuántas cosas había sido acusado Pablo. Pablo había sido acusado de traición, de herejía y de sacrilegio. Son estas situaciones, principalmente ya con la de traición y la de herejía, ya, era hombre muerto, ¿verdad? Ante cualquier autoridad. Y era, dice, acusado de traición, herejía, sacrilegio y de muchas cosas, otras cosas más. Y la audiencia no tuvo resultado como la liberación, no lo liberaron. Y Félix fue sustituido de la silla al gobernador por Festo. Festo siempre estuvo del lado de Pablo, ¿sí? Festo, queriendo hacerle favor a los judíos, quiso a Pablo a enfrentarse a un juicio en Jerusalén, y a esto se opuso Pablo. Pablo se opuso a esto porque sabía que los judíos no deseaban darle un juicio justo. Pablo los conocía bien, era de ellos, ¿sí? Como ciudadano romano. No iban a darle un justo juicio como ciudadano romano. Pablo recordándoles que tenía dos ciudadanías. Pablo como diciéndole, cuidadito, cuidadito y no se vayan a meter en problemas, ¿sí? Porque Pablo sabía defenderse, era un hombre de letras. Amén. Pero tú, amado hermano, si tienes un familiar en la cárcel que no se sepa defender, Dios nos defiende. Dios claramente dice la palabra de Dios, yo pondré tus palabras en tu boca. Amén. Entonces no se preocupen, cuando sea que su familiar vaya a tener una audiencia, oren por esa audiencia y oren para que todo salga a la luz y pidan que cuando le toque hablar al que está preso, sea el Espíritu Santo poniendo sus palabras de defensa de lo que va a decir y el Espíritu Santo sea hablando por la boca del que está preso. Amén. Bueno, pues hoy es día de estar dando la palabra. Hay muchas personas que están presas injustamente están presas, ¿verdad? Entonces, venimos clamando delante de ti, Padre bendito, porque qué tristeza qué tristeza que entren a la cárcel, pero qué bendición que cuando andaban libres en la calle les hablaban de Jesucristo y no querían. Oye, mira que Jesucristo te habla. Ah, sí, luego, estoy muy joven. Luego te veo. Y se iban a la cantina, se iban al adulterio, se iban a donde sea a meterse en problemas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Tratar con ellos, ¿verdad?
que ellos ya están apartados. Entonces, bueno, no quieres, por la buena, vámonos, en la cárcel me vas a conocer, ¿verdad? Entonces, pues aquí todo esto, Pablo como ciudadano romano, recordándoles que tenía 2 ciudadanías, ¿sí? Entonces, todo lo que padeció Pablo, fíjese, andaba de autoridad en autoridad, primero con Félix, el gobernador, luego ante Agripa, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pablo, como ya les dije, Pablo escribió todas las epístolas ahí en la cárcel. Pablo no perdió el tiempo, ¿sí? Pablo cuando tenía cicatrices en su cuerpo porque lo martirizaban, lo cortaban, lo apedreaban, siempre lo andaban persiguiendo para matarlo. Entonces él tenía muchas cicatrices en su cuerpo. Y por eso él decía orgullosamente, traigo las cicatrices, las señales del Evangelio en mi cuerpo, ¿sí? Pablo se sentía orgulloso de esas cicatrices, de esas marcas que estaban en su cuerpo, porque era todo lo que él había padecido a causa del Evangelio. Amén. Pablo reveló también a sí mismo el nombre del embajador en cadenas. Pablo se decía a sí mismo embajador en cadenas, ¿sí? Pablo escribía y evangelizaba estando en la cárcel, ¿sí? Así como muchos lo hacen ahora, ¿sí? O sea, muchos entran a la cárcel y no se ponen a llorar. Muchos ya conocen del Evangelio y están en la cárcel, pero ellos ya saben porque leen la Biblia y saben que es un plan de Dios, que estén en la cárcel para evangelizar a los que están ahí adentro, ¿verdad? Porque muchos cuando están en la cárcel claman a Dios y quieren una palabra de parte de Dios y entonces por eso manda muchos cristianos a la cárcel, no porque deban algo, sino porque ¿quién les va a predicar el Evangelio? ¿Verdad? Entonces Pablo así lo hacía, como muchos ahora predican el Evangelio y de ahí salen evangelistas. Ya cuando salen libres de la cárcel ya salen unos evangelistas, otros pastores, otros misioneros, otros maestros y salen, ¿verdad? Y se están preparando. Están desde la cárcel Dios los está haciendo una fortaleza tremenda, ¿verdad? Y los está preparando para cuando salgan a su ministerio. Pablo reveló también, Pablo decía que él era embajador en cadenas, ¿sí? Entonces, Pablo reveló que el Espíritu Santo ya le había advertido de que sería encarcelado cuando llegara a Jerusalén. O sea, Pablo siempre lo supo. Pablo, cuando el Espíritu Santo le daba indicaciones, Pablo sabía que él en cualquiera de sus viajes iba a estar preso, ¿sí? Porque dice aquí en Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24, dice, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber allá qué me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades dando testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, ¿verdad? No es un viaje de placer, vas a tener persecuciones, vas a padecer, pero yo siempre voy a estar contigo, ¿verdad? Pero de ninguna manera, de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Fíjense el pensamiento de Pablo cuando el Espíritu Santo le dijo, va a haber veces en que no vas a tener para comer, va a haber veces en que vas a caer en la cárcel, va a haber ocasiones en que te van a golpear, siempre van a tratar de matarte por el gran llamado que tienes, por el gran ministerio que tienes. Porque déjenme decirles, amados hermanos, que el ministerio de muchos causa envidia, ¿verdad? Entonces era lo que le tenían a Pablo, envidia de su llamado, envidia de su unción, envidia de su ministerio, y por eso también lo querían matar.
Y por eso Pablo no le preocupaba cuando el Espíritu Santo le decía que iba a caer en preso, que a veces iba a estar enfermo, como muchas veces estuvo enfermo, y siempre el Espíritu Santo salvándolo, le dijo, vas a padecer. Por eso Pablo siempre decía, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En abundancia cuando él tenía dinero y era de los otros, ¿verdad? Cuando todavía no era Pablo, cuando era Saulo, él comía muy bien, bebía de los mejores vinos y ahora comía lo que hubiera, lo que encontrara en su camino. Por eso dijo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Amén. Entonces, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal de que acabe mi carrera. Lo que Pablo anhelaba era terminar la carrera, ¿sí? Con gozo, y el ministerio que el Señor que recibí. Fíjense, su pensamiento era solamente con tal de acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo sabía todas estas profecías que no eran para persuadirlo de su curso, sino para prepararlo para sus próximas penalidades. Pablo tenía muchos enemigos en Jerusalén y sabía que podía ser arrestado y encarcelado en cuanto llegara, pero también sabía que este sufrimiento era parte del plan para él. Entonces Pablo les decía cuando levantaba una iglesia, porque Pablo levantaba iglesias, levantaba congregaciones, pues él era apóstol, preparaba a los ministros, preparaba a pastores, profetas, evangelistas, ¿verdad? Pablo tenía mucho trabajo y aún así todavía se iba de misionero, dejaba encargados hombres temerosos de Dios, que habían estudiado, que Pablo los había preparado y los dejaba a cargo de esa iglesia y se iba a otro lugar a preparar otra iglesia, otra congregación. Ese era el trabajo de Pablo. Y cuando ya Pablo iba a morir, él dijo, ojalá que muchos de nosotros podamos decir al final, amados hermanos, como dijo Pablo, que dijo, he terminado la carrera. Él sabía que iba a morir, Pablo ya anciano, iba a morir, pero no le preocupaba morir. Él lo que le preocupaba era, en todo su caminar, haber agradado al Señor Jesucristo. Era lo que a Pablo le preocupaba. Por eso decía, he terminado la carrera, voy a recibir la corona de la vida. Porque déjenme decirles, amados hermanos, que nosotros vamos a recibir 5 coronas. Y Pablo enumeraba las coronas y decía, Pablo ya sabía cuáles eran las coronas que él se había ganado y todavía no estaba cerca su final, mas sin embargo dijo, todavía no he terminado la carrera, pero al final cuando ya iba a morir, que le cortaron la cabeza, ya siendo un ancianito y estando en la cárcel, habiendo terminado las epístolas, el Espíritu Santo le dio oportunidad de terminar todas estas epístolas que nosotros podemos leer en la palabra. Cuando abras tu Biblia, amado hermano, y que te digan, abre la Biblia en Efesio, y fíjate quién la escribió. Ay, la escribió Pablo. Hechos, pues Hechos lo recibió, creo que Lucas lo escribió. Pues Primera de Corintios, la escribió Pablo y la escribió estando en la cárcel. Entonces, amados hermanos, no nos preocupemos si mañana vamos a comer, si mañana vamos a tener ropa. Dice la palabra que por nada estéis afanados, ¿sí? No nos afanemos en el día de mañana, porque el día de mañana también traerá su propio afán. Y Pablo, terminando la carrera, dijo, he terminado la carrera. Y lo decía con gozo, porque él decía que pronto iba a morir, pero que él estaba gozoso porque
había alcanzado todo. Había escrito las cartas, había levantado varias iglesias, anduvo de misioneros, anduvo curándole las heridas, ¿verdad? A los que también eran perseguidos junto con él, porque no nada más Pablo padeció toda la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermanos, pues sí me quebranto cuando leo esto que dice Pablo: he terminado la carrera y me he ganado la corona de la vida. Dice la palabra que el que persevere hasta el final, este será salvo y ganará la corona de la vida. Y Pablo con esa seguridad lo dijo: he terminado la carrera y he ganado la corona de la vida. Ojalá muchos de nosotros tengamos bien claro cuál es nuestro llamado, amados hermanos, y ponerlo en práctica, ponernos a trabajar en nuestro llamado, ya que estamos viviendo tiempos apocalípticos, estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda más que predicar el evangelio, llevándolo a toda criatura, a toda persona que no conoce de la palabra de Dios? Sin miedo, sin temor, así como lo hizo Pablo. Bueno, pues es el mensaje de hoy. Doy por terminado y vamos a orar por las naciones. No olvidemos que hoy es día martes. Espero que esta palabra sea de edificación. Espero que puedan compartirlo con personas, familiares, amigos, conocidos, vecinos que estén en la cárcel. Y que se preparen, no es una casualidad que estén ahí, que se preparen, que lean, ¿verdad? Porque si se ponen tristes, se ponen deprimidos, pues no van a avanzar. Y es lo que el enemigo quiere: tenerlos deprimidos, tenerlos tristes. No, amado hermano, si tú vas a visitar a un amigo, a un conocido, a un familiar, a un vecino a la cárcel, no se te olvide llevarle una Biblia para que pueda consultar la palabra de Dios. Y cuando tenga ganas de llorar, cuando tenga ganas de deprimirse, abre la Biblia. Este es el manual de la vida. Amén. Llévale una Biblia a esa persona que está en la cárcel y te lo va a agradecer enormemente. Sí, amados hermanos. Bueno, pues este es el mensaje de hoy. Quisiera que lo compartieran para las personas que tienen familiares en la cárcel, para que se refugien en Dios, ¿verdad? Que se refugien en la palabra de Dios y no se depriman, no se pongan tristes. Amén. Bueno, pues ahora vamos a orar por las naciones. Vamos a dar gracias porque hoy es clamor por las naciones. Espero que les haya gustado el mensaje, ¿verdad? Pues sí, amados hermanos, entonces vamos a dar gracias y oremos por las naciones. Padre Todopoderoso que estás en el cielo, te doy gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por haber hablado por mi boca, Padre bendito. Gracias, Señor, por este mensaje, Padre bendito. Venimos clamando delante de ti, Señor, clamando por todas las personas que están presas en algún lugar de cualquier parte del mundo, Señor, que están muchas veces injustamente en la cárcel, Padre bendito. Venimos orando por ellas, Señor. Siempre debemos de orar, Señor, por los presos, por los ancianos, por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, Señor, por los niños, por los niños que están en orfanatorio, que ya desde que nacen su mamá ni siquiera los quiere conocer. Nace la criatura y como no fue deseada, y le dicen: aquí está tu hijo, acaba de nacer, fue niño, no lo quiere ni ver y dicen: apártalo de mi vista. Y lo regala, lo desecha. Entonces también oremos por esos niños que sufren de rechazo. Oremos por los que están presos en las cárceles, muchas veces injustamente. En el poderoso nombre de Jesús venimos clamando delante de ti, mi Dios de la gloria, para que seas tú, Señor, dándoles apertura de cárcel, Señor. Ya lo dice tu palabra. Aquí, fíjense que, no sé, desde ayer estaba el Espíritu Santo dándome las citas bíblicas y yo,
Venimos clamando delante de ti, Señor, por todos los que están presos en la cárcel, Señor, y los que ya están sirviéndote desde la cárcel, que ya son salmistas, son evangelistas, dirigen la alabanza, Padre de amor. Muchos ya son pastores y ya están, Señor, trabajando desde la cárcel. Qué bendición, Señor. Bendice la vida de todas estas personas. Bendice la vida de Juan Carlos, Padre bendito. Y bendice la vida de Rafael Rojas Flores también, que está predicando desde la cárcel, Señor. El esposo de nuestra amada hermana Erika, Padre bendito. Te pedimos también apertura de cárcel para Adolfo Espíndola Rueda, Jesús Alberto Espíndola Rueda, Rosendo Aro Rueda, Señor. Y todas las personas que están en la cárcel las presentamos delante de ti, Padre bendito, para que seas tú, Señor, dándoles apertura de cárcel, Padre bendito. Dice tu palabra, Señor, que el preso no morirá en la mazmorra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y también dice tu palabra, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos. Amén. Y de los maltratos, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sí, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos qué acontezca, no sabemos si algún día vamos a pisar esa cárcel, y no por estar ahí por alguna fechoría, sino injustamente, ¿verdad? Dios quiera que no, ¿verdad? No se le desea a nadie. Pero sí oremos por los que están en la cárcel, muchos están enfermos y hay como, las cárceles están saturadas, son como citas sí hay médico en las cárceles, pero son citas y no, están ardiendo en calentura y no puede verlos el médico, porque antes de ellos están 20 formados. Entonces, muchos se ponen muy graves. Por favor, oremos por esos presos, por su salud, por liberación, por restauración, ¿verdad? Y por salvación. Bueno, amados hermanos, también oramos por todas las naciones, Señor. Venimos clamando delante de ti, Padre bendito. No olvidamos que estamos en pandemia, Padre bendito. En el poderoso nombre de Jesús, venimos clamando delante de ti por todos los países en emergencia, Padre bendito. Venimos clamando por México, Señor, por esa tormenta tropical que hay el peligro de que se convierta en huracán. Se llama Pamela, Señor. Venimos clamando delante de ti, Señor, por Pamela, para que no se convierta en huracán, y también por los volcanes para que no hagan erupción. Sigue lloviendo, Señor, sigue habiendo desgajamiento, Señor. Te pedimos, Señor, misericordia por nuestra nación y por todas las naciones de la tierra, a donde los volcanes están haciendo erupción, donde hay inundaciones, Padre bendito. Padre de amor, seguimos pidiendo por el Medio Oriente, Señor, por allá donde están los talibanes, Padre bendito. Venimos clamando por todos los países en emergencia, Padre de amor, en el poderoso nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Y también vengo pidiéndote por todos los misioneros, Señor, los que te sirven fielmente, para que guarde su vida, Señor, y los protejas de toda persecución. Sigo pidiendo por los pastores Boninga, Emil Boninga y la pastora Stephanie Boninga, Señor, por los misioneros de Haití, Padre bendito, también venimos clamando delante de ti por los misioneros de Haití, la obra que tú levantaste, Señor, a nuestros padres ministeriales, los pastores Truco. Venimos clamando por esa obra allá en Haití. Sí, los niños en el hogar de Haití, Movimiento Parus del Ministerio Monte de Sión, Señor. Amén. Sí, Señor, venimos clamando delante de ti. Seguimos pidiendo por Guido Rocha, Señor, y también por la misionera María Cabral, por todos los misioneros, por toda la gente que tú levantaste para servirte allá en Haití, Señor. Venimos clamando delante de ti por ellos y por todos los misioneros de todo el mundo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues mis amados hermanos, esto fue todo el día de hoy. Dios los bendiga. Saludos a todos los que fielmente están aquí. Saludos, Olivia Flores Cabello, mi hermosa compañera de trabajo. Bueno, pues aquí estoy todavía de incapacidad, amada, hasta nuevo aviso. Y saludos también a la señora Claudia Brito Lamar, ¿verdad? A mi paciente Consuelo Lamar Ordóñez y a toda la familia, al esposo de la señora Claudia, a Angelito. Oramos por Angelito, estamos orando por los jóvenes, por los niños desde el vientre hasta los jóvenes. Oramos por Ángel Curiel Brito,
para que sea Dios protegiéndolo y guardándolo de todo mal. En el poderoso nombre de Jesús. Sí, Señor. Saludos y bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga. Pues yo doy por terminado el mensaje de hoy y me despido. Amén. Gloria a Dios.